Estamos arrancando Cara o Cruz, estamos por Unicanal, estamos por el 13. Buenas noches, señor, señora, ¿cómo les va? Gracias por la preferencia de todos los domingos. Esto ya es un clásico, ¿verdad? Sí, ya, no más de 8 años en este horario. Es un clásico. ¿Qué tal, Pipo? ¿Cómo está, Jorge? 8 años usted, un clásico. Usted ha convertido en un clásico. Usted ya es un clásico. Usted ya es hablar de... No me conviene ese No te comentario. conviene, no. Sacanos, borrás aparte. Es un clásico tradicional, es lo mismo, ¿no? Va por todos los mismos lados. El domingo pasado estuvimos bien, ¿eh? Con lo de Santiago. Livianito. Un tal Peña. Un tal Peña. Pero... Ayer nos quieren copiar todos. ¿De verdad? Rápido, Es cierto, está bien. Llamas. ¿Cómo es que dijo un colega tuyo? Tuyo, porque mío nomás. No, porque vos pues, siempre te acordás de él. Dijo, estuvo el presidente electo en un programa en 2 canales de la propaganda. Y todavía no asumió Peña. O sea, no hay Y propaganda. el que dijo esto es del canal que le hizo propaganda a Mario Aldo Benítez. Le hace, ¿verdad? Pues todavía está en el poder 5 años. No vieron absolutamente nada. No, pero le entrevistó a Mario Aldo, él me acuerdo una vez. Le entrevistó. ¿Por qué es tan Y chulo? mientras nosotros estábamos hablando con Santiago Peña, le estaban blanqueando a Miguel. ¿Cómo se llama el Cueva, precio del Miguel este? Cueva. No, Miguel- Prieto. No hay mucha Miguel diferencia. Prieto. Otro bandido. Cueva, Prieto. Me equivoqué, no hay, bandido. no hay mucha diferencia, ¿verdad? Y a propósito del tema, estábamos hablando la semana en la radio. El gobierno de Mario Abdo Benítez, que se está yendo por suerte, 5 años, nos deja más pobres. No lo decimos nosotros, lo dice Instituto Nacional de Estadísticas, INE. Más pobres, pobreza extrema, inseguridad, Extrema. pero extrema. Colegios que tienen que cambiar su horario por el problema del microtráfico, los chespis. Lo que pasó en Los Cedrales, allá en Alto Paraná, robaron un cajero automático. Un cajero La sacaron. próxima van a robar la sucursal del banco. O sea, un cajero automático. Niveles de inseguridad, desempleo. Narcotráfico. Como nunca antes, narcotráfico. Un sector de la prensa no dijo absolutamente nada. Pero hoy la discusión, ¿dónde está? Un tal Rivas, Hernán Rivas. Ese es el tenor de la discusión, ¿verdad? Y los Yo ni lo escandalizados conozco. son Óscar Pacielo. El viernes pasamos su conversación con Partner, Sí. pidiéndole un favor por una jueza. Rafael Filisola, procesado hace 11 años, chicaneando por llevarse la comisaría con ruedita. Y Celeste Amarilla, que se robó la merienda escolar de los niños en extrema pobreza. Nuestras dos referentes de la oposición, que a mí me gustaría, ¿verdad? Porque eso le hace bien a la democracia tener una oposición contralora, crítica, pero una crítica racional, no una oposición tilinga. Nuestras dos referentes parlamentarias de la oposición que hablan muy fuerte y que gritan mucho, distraídas con una influencer de las redes sociales. Con el TikTok. Pero digo, están preocupadas por quién observa la sesión de la Cámara de Senadores, distraídas en esas cuestiones. El otro día vi 45 minutos pleno de la Cámara de Senadores distraídas con ese tema. Cuando tenemos los problemas que acabamos de exponer, por problemas que le afectan el día a día de la gente, la inseguridad es un problema. ¿Cómo hacemos para mejorar los niveles para darle ese... Te conté lo de Villa Elisa. Villa Elisa me contaba mi madre. Hay un barrio, el barrio Villa Bonita de Villa Elisa. A partir de las 7 de la tarde hasta la medianoche no pueden entrar ninguna de las plataformas de Bolt, Uber y compañía por la inseguridad. Es decir, todo ese barrio... Porque le matan a los choferes de Bolt. Le liquidan todo ese barrio en Villa Elisa, acá nomás, área metropolitana. No pueden movilizarse por el problema de la inseguridad. O sea, problemas en serio que estamos teniendo. Pues nosotros estamos perdiendo el tiempo en esa Pero yo cuestión. veo la Cámara y veía la semana pasada, el jueves, un senador defendiéndole a capa y espada a Miguel Prieto. Resulta que ese mismo senador firma como secretario general de los negociados Miguel Prieto. O sea, ¿cómo puede estar hablando él de defender? El propio implicado en los delitos de Miguel Prieto, el senador como que Marco Antonio Solís le dice, no sé ni cómo se llama. Sí, ¿verdad? Velázquez me parece. Firma el secretario general de Prieto firmando a los negociados de Prieto. Espectacular, una maravilla la oposición. Bueno. Y para terminar nomás, digo, la señora, ¿cómo se llama la esposa de Payo? Yolanda Paredes, ofendidísima con el Partido Colorado, pues cómo eligen sus representantes. Ella que está haciéndole por hacer jurar a Mbururú, un violador, un abusador de menores.
O sea, está Tiene- enojada porque no curó. Tendrían que atender mejor a Sí. quienes le votan y a quienes ponen en su lista. Ambururú le puso ahí. Ambururú. Está enojada y no, no curó. Pero no está denunciado por delitos menores. Denunciado por violar, no a una. Creo que no sé a cuántas menores. Una de 12 por lo menos confeso. Bueno, Senador Antonio Barrios. lindo panorama. Lindo panorama. Muy buenas noches, Jorge. Muy buenas noches, Pipo. Un saludo a toda la teleaudiencia. Y realmente lo que está pasando en el país y lo que pasa en la Cámara realmente es lamentable, ¿verdad? No nos ocupamos de las cosas importantes y perdemos el tiempo desde el inicio de la sesión, 3 o 4 horas, hablando de cosas que no tienen ninguna importancia. Nosotros estamos para legislar y lo que más hacemos es estar hablando al santo cohete, insultándonos entre nosotros, rompiendo el código de ética y el reglamento interno. Y en eso se basa este Senado, que ha cambiado muchísimo del Senado que yo tuve la suerte de también estar, del periodo pasado, que tuvimos también nuestro personaje de Payo, pero que llegó un tiempo que colmó el vaso y bueno, y tuvo que salir, ¿verdad? Fue expulsado del Senado, ¿verdad? Así que esto está ocurriendo hoy en la Cámara. Realmente estamos viendo y estamos muy preocupados porque estamos atendiendo las cosas importantes que es el orden del día con una velocidad extraordinaria porque la gente ya está cansada, la gente ya está podrida, ¿verdad? La participación de 2 o 3 senadoras en forma constante, interrumpiendo, no corresponde eso a la Cámara, no es una Cámara seria hoy, ¿verdad? Entonces, juzgándonos nosotros quién es más honesto, siendo que nosotros tenemos esa virtud por lo visto, entonces diciendo él es honesto, él es capaz, él es superdotado, yo soy superdotada, él es un burro, o sea, cosas que no corresponden a la Cámara, ¿verdad? Ahí estamos para otra cosa, pero bueno, ya con el tiempo seguramente se irán tranquilizando los ánimos, ya con el tiempo veremos cómo sigue esto, porque esto así mismo es insostenible, ¿verdad? Entonces veremos qué herramientas existen para poder aplacar los ánimos y poder tener una Cámara que se dedique realmente a legislar, no a gritar y no a insultar, sino que a legislar. Hay 2 países o 2 realidades, senador. Esta semana veíamos, por un lado, todo esto, ¿verdad? Estas payasadas sumado a las peleas entre los liberales, porque si la convención va a ser acá o va a ser allá, o si te vas y vas a renunciar, o si fulano quiere copar o no quiere copar. Y por otro lado te veíamos, le veíamos al expresidente Horacio Cartes inaugurando, recorriendo, entregando becas, terminando de lanzar el tema de la fábrica, por fin la fábrica textil en Barrio San Francisco, con este señor que 5 años con su estructura terminada, tuvo que esperar que Marito se vaya para poder por fin implementar eso. ¿Son 2 realidades distintas o realmente una es la realidad y otro es una especie de mundo paralelo donde viven ciertos políticos en este país todavía y no entienden el mensaje de las urnas? Y yo creo que es un mundo paralelo el que estamos viviendo nosotros hoy a nivel parlamentario y nuestra realidad es la de trabajar en beneficio de la gente, ir a reactivar lo que dejaron dormir durante 5 años como el barrio San Francisco. El martes van a desembarcar las primeras 200 máquinas dentro de ese tinglado que se vio por la televisión. Van a empezar a capacitar la gente, van a empezar a trabajar la gente que quieran trabajar como costurera o costurero dentro de ese programa y van a producir y van a ganar su plata, moviéndose metros de su domicilio. Gracias a Dios me sorprendió ver muy limpio todo el barrio San Francisco, es lo que le había comentado al expresidente Cartes, ¿verdad? Hemos visitado la policía, vimos un hogar de la tercera edad, del anciano que estaba cerrado. Nos fuimos a hablar con el cura párroco para ver cómo estaban las cosas por ahí. Bueno, van a volver a hacer lo que nosotros habíamos programado en ese tiempo. Un barrio modelo, un barrio que tenga todos los servicios y donde la gente que no tenía nada como antes, que con lágrimas agradecían al expresidente Cartes el ser el que propició, el que hizo eso, al verle al presidente Cartes los abrazaban y lloraban. Por fin vamos a volver a recuperar el barrio San Francisco, por fin vamos a tener paz y por fin vamos a poder comer todos los días. Ese es el cariño que tiene la gente y el reconocimiento que tiene al presidente Cartes.
cuando uno viaja o cuando uno sale con él, uno se da cuenta de por qué el presidente Cartes gana elecciones, por qué el presidente Cartes, estando en un movimiento, lidera una elección nacional y gracias a eso tenemos los presidentes que tenemos. O sea, su liderazgo es extraordinario, pero su liderazgo está basado en el trabajo, en estar cerca de la gente, en darle a la gente y cubrirle a la gente sus necesidades básicas. Eso fue la preocupación durante el gobierno de Cartes y Cartes se preocupó y se ocupó de eso. Por eso tiene ese reconocimiento. Y te vuelvo a repetir, a pesar de los ataques, a pesar de haber tenido países extranjeros que vinieron a intervenir en nuestra política, ¿verdad?, a querer torcer, a querer decirnos que la alternancia era la solución, bueno, la respuesta de la gente, del voto popular, Horacio Cartes sentado del quincho, como yo suelo decir, tomando tereré, yo con él ganamos las elecciones internas. Así mismo pasó en las elecciones generales. Nunca se ganó por casi 460.000 votos de diferencia como lo ganó Santi Peña, Mangui Aliana las elecciones generales. Esa es la respuesta de la gente a todos esos ataques que recibió Horacio Cartes, que hoy vamos a ver cómo vamos revirtiendo todo eso, que sabemos que hubo una persecución política y misericordia contra su persona. Se ha formado un grupo de fiscales que realmente era una gavilla de fiscales, exfiscales, que trabajaron en eso. Y bueno, vamos a ir aclarando todo en el transcurso del tiempo y se van a volver todas las cosas a su normalidad seguramente. Ya que mencionaste, senador, este tema del barrio de San Francisco. Hablamos con Baruja, nosotros ¿cuándo fue? El jueves, la semana pasada en la radio, y comentó exactamente eso que dijiste. Había un ambiente de expectativa, un momento emotivo. Me parece que hay que puntualizar esto ya mirando para adelante, ¿verdad? No mirando para atrás, ¿verdad? Porque si hacemos eso nos vamos a detener y hay demasiadas cosas por hacer. O sea, hay necesidades, problemas que se tienen que solucionar. Y ustedes, los actores políticos, no se pueden detener en mirar el pasado o pretender pasar factura, como lo hizo este gobierno. Lo del barrio San Francisco es el resultado del odio, la desidia, lo que vos quieras. Dejaron ahí a esas familias a su suerte, con problemas de inseguridad, desempleo, lo que ya sabemos que sucedió. Mañana, lunes, es la graduación de los primeros 100 ingenieros paraguayos que se fueron a estudiar a Taiwán. Yo hablé con una mamá yo te comenté el viernes en la radio, con una mamá de uno de los estudiantes que se reciben, se van a graduar mañana. Me hubiese gustado que mi hijo reciba su título en la sede de la Universidad Politécnica Paraguay-Taiwán. Otro ejemplo de que por el capricho, por el odio político, esos 100 paraguayos que se formaron en Taiwán y que van a aportar hoy al Paraguay, con todo respeto le digo al paraguayo japonés, tuvieron que buscar puerta y consiguieron, afortunadamente a través de la gestión de la Municipalidad de Asunción, lo van a hacer en el paraguayo japonés. Hablamos con la directora de una escuela de Lomapitá. Nuestros chicos le tuvieron que convocar a toda la comunidad educativa, docentes, estudiantes, padres. La entrada era a la 1, van a entrar a las 12, así pueden salir a las 4, porque cuando salen les roban. Grupo Lince se encargaron de matar. ¿Por qué? Porque interpretaban de que era propaganda cartista. Estos 3 ejemplos nomás pongo. Hay muchos más, ¿verdad? Hay muchísimos más. Pero cómo, parafraseando a tu colega Katia González, dice gabinete del odio, pero cómo esa política de odio que desarrolló este gobierno liquidó las esperanzas de la gente. Eso ustedes no tienen que volver a cometer, senador. Por eso te decía, hay que mirar para adelante, porque sentimos, y ustedes en particular sintieron en carne propia lo que es utilizar el poder para perseguir a los enemigos políticos. Es así mismo, Jorge, es lo que Horacio constantemente nos repite, que no miremos por el retrovisor, miremos por adelante, donde el vidrio es mucho más grande y donde es mucho más grande la visión. Sin odio y sin rencores vamos para adelante y trabajemos por este país, pero siempre conservando la memoria, siempre conservando la memoria. Y la memoria nos dice, de lo que vos estabas relatando muy bien, es totalmente cierto, eso pasó, fue exactamente así. Es realmente lamentable, ¿verdad? Y al desaparecer Grupo Lince aumentó tremendamente la delincuencia,
Hoy la delincuencia es extraordinaria. Hoy lo que dijiste el narcotráfico, somos un país que somos noticia en el mundo por el narcotráfico, ¿verdad? Liberaron los puertos. Tenemos escáner que había sido que nos hacen funcionar para que puedan llevar sus cargas, ¿verdad? Hoy somos noticia por ese motivo. Entonces, claro que va a cambiar. Claro que con Santi Peña las cosas van a ser diferentes y nosotros va a tener el acompañamiento de nosotros muy de cerca. Es una persona joven, una persona capaz, una persona que admite el diálogo, admite la sugerencia, admite las críticas sin ningún tipo de problema y busca soluciones. Así que lo que vos decís es cierto, vamos a mirar para adelante. Nosotros somos un grupo político muy disciplinado que sigue a su líder y su líder dice, miremos para adelante, sin rencores, vamos para adelante, que Dios va a hacer justicia. Porque acá hay una cuestión, una cuestión que me parece que eso no hay que olvidar, ¿verdad? Porque somos muy rápidos, nos olvidamos, me parece, ¿verdad? Hoy estamos distraídos con el tema arriba. El 90% de la prensa con el monotema arriba. Yo ni le conozco, de tu colega, no sé, no tengo intenciones ni razones para defenderlo, para juzgarle, ¿verdad? Pero me parece que yo dije, te preguntaba vos el otro día, dije, metió la mano en la lata, le robó a alguien, hizo contrataciones masivas. Me dice, no, leyó mal un escrito en una sesión, se equivocó, no pronunció las S, ¿verdad? Y hoy lo están... A ver, Jorge, para que la gente entienda, porque hay mucha confusión con eso, ¿verdad? ¿Qué hizo el Senado? El Senado eligió los miembros a ser representados por el Senado, al Consejo, y dio los nombres, ¿verdad? Hernán Rivas, Varela, y dio la lista de suplentes, ¿verdad? Donde está Zacarías, Hermelinda, Loarenga, y creo que está también Pipo Díaz. Así que es todo lo que hicimos. Él fue elegido por sus pares, por miembros del Consejo. No lo elegimos nosotros como presidente, lo eligieron sus pares, y en sus pares están miembros de la Corte. Estaba Pacielo, porque él fue elegido por unanimidad. O sea, lo votaron todos, ¿verdad? Nosotros no tenemos nada que ver en su nombramiento, ¿verdad? Nos lo dejan todavía ejercer. Como dice él, déjenme demostrar si sirvo o no sirvo y después échenme si no sirvo, ¿verdad? Él todavía no hizo gestión. Pero mira, si vos te pones a pensar lo que pasó en el gobierno de Marito, es la misma secuencia, la misma táctica. Empezar a desvirtuar a los miembros del Senado de Honor Colorado para ver si no podemos sacarle de a uno o de a dos, de a tres. Con la gran diferencia que hoy tenemos mayoría los colorados y no creo que eso vuelva a ocurrir, ¿verdad? Porque fue una experiencia tremendamente dolorosa, donde a nosotros, no sé si recordás, nos sacaron 5 o 6 compañeros, 7 creo que con Oviedo Mato, que era oviedista, pero que también salió por esa presión y ese plan maquiavélico que estaba establecido ya cuando nosotros estábamos en el Congreso y nos quedamos, Sergio Godoy y el que les habla, que nos quedamos en el Congreso, nos quedamos solos, ¿verdad? Nosotros nunca nos protestamos, no ganamos una sola votación. Nunca ganamos una sola votación. No hubo ocupamiento. Cuando eso no hubo ocupamiento. Cuando eso todo, 3 años de seguido de presidencia de Cachito Salomón, nunca hubo ocupamiento de nada, ¿verdad? Con la oposición. Con la oposición. Y esa oposición no era satélite. No. Era oposición. Era oposición nomás. Ahora nosotros tenemos satélites, ¿verdad? O sea, es el mismo vocabulario, es la misma estrategia que hacen los medios afines o contrarios a nuestro movimiento y al Partido Colorado. Como bien lo sabes, es Última Hora y es ABC, Diario 5 Días, y están en la misma historia, están con la misma técnica, otra vez tratando de hacer la misma estrategia, tratando de debilitar al movimiento Honor Colorado y tratando de golpearle al presidente electo. Eso no va a pasar, no va a pasar. Le hemos aplastado, no es el que le hemos derrotado en las elecciones. ¿Y qué copamiento? ¿Ganamos o no ganamos la elección? Y si ganamos las elecciones, tenemos que elegir y tenemos que votar entre nosotros y estar en las comisiones como tiene que ser. Eso no es ningún copamiento, ¿verdad? Toda la vida hemos vivido. Yo era miembro de la comisión, era presidente de la Comisión de Salud en la primera etapa. Apenas se empezó a hacer las negociaciones para que Cachito sea, por supuesto, salimos todos. Sergio Godoy era presidente de la Comisión de Legislación, pero voló. Nunca más tuvimos la oportunidad de volver a hacerlo, ¿verdad? Ya no se discutía, continuaba la misma comisión así como estaba estructurada. Pero está bien, son las reglas que nos imponen la democracia. La mayoría manda y la mayoría en este caso optaba que esos eran los elegidos.
Hoy nosotros somos mayoría, pero como nosotros somos mayoría, es pecado, es copamiento, ¿verdad? Entonces, es una gran macanada, una gran estupidez hablar de copamiento. Para mí es ridículo, si no, no deberían de existir elecciones, ¿verdad? Ahora, senador, ahí volviendo nomás al tema de Rivas y al tema también vi a esta diputada que le pegaron con todo porque estaba leyendo un proyecto de ley que era de interés para su zona, o sea, un proyecto de ley importante y no sabía leer bien. Y le dieron con todo, le destrozaron, se burlaron de ella, publicaron sus bienes, publicaron esto, les pusieron. Y voy a decir, ¿qué pecado cometió? No leyó bien. Pero habló en guaraní la vez pasada, se quedaron mirándolo unos cuantos que no entienden un carajo guaraní. Me incluyo, yo tampoco entiendo, pero entendí más o menos, ¿verdad? Pero es una obligación de un legislador entender por lo menos porque es un idioma oficial. Y vos decís, los otros saben leer, saben hablar, pero no presentan nada, no proponen nada, no les preocupa nada. Y me contaba una diputada del periodo anterior, que en el periodo anterior en diputados, muchos diputados del interior que tenían el mismo problema, de repente no saben expresarse bien en el español que ellos quieren, o usando bien los géneros, otros comiéndose una S. Al comenzar a hablar ya eran atacados por estas diputadas y este equipo de diputados de la oposición, y terminaban callándose y cajoneando lo que iban a hacer. Y se creaba todo un ambiente de decir, no hizo nada, no, pues ya tiene vergüenza de hablar. Y eso es lo que buscan, o sea, golpear, gritar, patear. Y yo creo que ahí lo que tiene que tener una mano muy dura, tanto en diputados como en senadores, los presidentes de cada cámara, de aplicar los reglamentos, ¿verdad? O sea, de ser duro al aplicar los reglamentos. Y si yo interrumpo, y si yo me excedo, y si yo falto al respeto, y no cumplo el reglamento, suspender y posiblemente terminar con Payo Cuba en la calle. Porque no hay otra, o sea, nosotros estamos pagando, y a mí me indigna, nosotros, digo los ciudadanos, más de 30 millones de guaraní por mes por cada senador y diputado. Para que una estúpida, y me hago cargo de lo que digo, haga TikTok. Y yo no pago 30 y pico de millones de guaraníes, pagamos por mes a cada senador, para que vos, senador, te vaya 4 o 5 horas el jueves, sesionan ustedes, y después te reúna con la comisión de horas. Yo te pago 24/7 como senador, para que estés ahí pensando, trabajando, legislando. El senador es como el presidente de la República, no tiene horario, no debería tener horario para estar haciendo TikTok de pavada de la Barbie, y eso indigna. A mí eso es lo que yo no entiendo. ¿Cómo no nos indigna que una imbécil de 40 y pico de años está haciendo TikTok de la Barbie y perdiendo su tiempo en eso con un imbécil diputado que está con ella? Y nos preocupa que una senadora diputada que está leyendo un proyecto de ley se traga una S o no se traga una S. ¿Estamos en la imbecilidad absoluta? ¿O creo nomás yo que si tengo que dejar mirar redes sociales y realmente a la gente le importa 3 cuernos eso, ¿verdad? Y mira, es realmente doloroso el hecho de criticarle a la gente por su formación. Llegaron ahí por los votos populares. Así mismo. No llegaron ahí porque tienen una maestría en Harvard o otra cosa. No, llegaron. Ahí tenés gente con muchísimo... Llegan por el calor popular. La gente les quiere. Algo hicieron para que la gente les quiera, ¿verdad? Esos votos no vienen de regalo, ¿verdad? Esos votos hicieron. Ella es una líder en su comunidad. Es una persona... votos. Ella es una persona que ha hecho mucho bien a su comunidad, ha trabajado con su comunidad y su comunidad le premió, ¿verdad? Y tiene una preparación porque administra empresas, a lo mejor le costó leer, a lo mejor le es más fácil hablar en guaraní, coste que hablan perfectamente el español. También tenés que tener en cuenta que es la primera vez que está expuesta ante una cámara durante toda la sesión, es la primera vez que habla en público probablemente, y la primera vez que se puede haber asustado, por eso puede haber tenido alguna dificultad. Pero nosotros no somos nadie para criticar lo que hacen nuestros pares, nadie, ni su formación, ni su moral. Para eso está el pueblo que lo tiene que criticar o lo tiene que castigar, y lo tiene que castigar con votos. Si llegaron donde llegaron es porque se merecen. Este tema le dijimos el domingo pasado en la entrevista a Santiago Peña. Tienen que saber que hay un 90% de la prensa y un sector de la oposición que va a hacer hasta lo imposible para que el gobierno de Santiago Peña fracase. Suena fuerte, pero ya Somos vemos. conscientes, Jorge, y está dentro del balance eso. Pero se ven las señales, ¿verdad? Están Está esperando claro, para es lo mismo. a toda costa, todavía ni asumieron, nos llegó el 15 de agosto
y en una campaña para dinamitar el gabinete, porque fulano, puerta giratoria, el riñón de Cartes, buscándole la vuelta. Yo entiendo que podemos hacer una crítica hacia las designaciones, pero no hay ni siquiera el beneficio de la duda, ¿verdad? Ni siquiera el beneficio de la duda, ¿verdad? Entonces, te pregunto, senador, vos que estás de cerca al presidente de tu partido, Horacio Cartes, ¿él toma intervención en la conformación del gabinete de Peña? No. En absoluto, ¿verdad? En absoluto. El expresidente Cartes no toma absolutamente ninguna intervención, aplaude todas sus acertadas intervenciones, ¿verdad? No critica absolutamente nada. Él dice, él es el presidente, él es el indicado, él es elegido por el pueblo para elegir a la gente que vaya a trabajar con él, no nosotros. Siempre me suele decir eso cuando yo hago alguno que otro comentario. El indicado para elegir es Santiago Peña y tendrá su equipo asesor con quien conversará y con quien hablará para tomar las decisiones que toma, ¿verdad? Nosotros estamos muy satisfechos con las decisiones que toma Santi Peña, son muy acertadas, ¿verdad? Y demostró en un problemita que hubo justamente en salud pública de que quien maneja la lapicera es él, ¿verdad? Claro. Y como yo le suelo decir a sus ministros que ya están designados, atiendan bien porque tenemos un presidente que tiene la mecha corta, ¿eh? No duda, al menor error no va a tener ningún problema de destituirlo, ¿verdad? Ese es un mensaje interesante. Es un mensaje clarísimo, ¿verdad? ¿Cuál es la conducta? Él no vino para equivocarse, suele decir. Yo no vengo para equivocarle. Y si me equivoco, voy a tratar de enmendar lo antes posible, porque yo no quiero vivir con un error. Y quiero buscar siempre lo mejor. Estamos totalmente de acuerdo, es para aplaudirlo, ¿verdad? Estamos en otra línea, en otra época. Estamos con un presidente duro, firme, criterioso, pero hay que respetar al presidente y como dicen, no tenemos nosotros absolutamente ninguna injerencia. Podemos a veces en una rueda, cuando él pregunta o nos dice, dame un consejo con respecto a eso, sí darle, pero absolutamente el que toma las decisiones de las elecciones de sus ministros es Santiago Peña, y únicamente Santiago Peña. Inclusive ustedes, vos en particular, senador, el presidente de tu partido, pueden tener hasta pretensiones, pero quien finalmente toma las decisiones... La decisión es Santiago. Y eso me parece que ya se ha demostrado, ¿verdad? Con algunas designaciones que directamente forman parte, ni siquiera identificados con el sector interno de tu partido político, que es el cartismo, ¿verdad? Sino totalmente lo contrario. ¿Cómo te sentirías siendo presidente de la República que se vaya Tony Barrios y le diga, Jorge Torres quiero que sea el ministro de Salud? Y Jorge Torres se va como ministro de Salud y a los 2 meses se manda 50 macanas, ¿verdad? ¿Cómo se va a sentir? Yo no tengo por qué aceptar luego el consejo de otro. Yo tengo que estar convencido de la persona que elijo, ¿verdad? Eso es lo que nos dice Horacio. Horacio nos dice, el presidente tiene que estar convencido, si no, no va a poder trabajar con esa persona. Y vos le recomendás a una persona y es un fracaso. ¿En qué termina esa relación? Nosotros tenemos una relación espectacular con Santiago. Somos compañeros de hace 10 años de lucha política, compañeros en el ministerio, durante toda la campaña. Hemos estructurado, hemos trabajado al lado de él en forma firme. Cualquiera pensaría que tendríamos ese poder o tendríamos esa autorización de inmiscuirnos en sus decisiones, pero no es así. No lo vamos a hacer, luego porque no debemos hacerlo, ¿verdad? Y otra cosa porque él no necesita que nosotros le demos nombre, él tiene todo su gabinete estructurado y todo pensado y analizado. Ahora, si tuvieras que, te pregunté, con su presidente te consultara, yo creo que te consulta y te preguntara vos cuál es tu idea, no nombre, ¿verdad? No nombre en particular, pero ¿qué cualidades debería tener un ministro de salud? Es lo que yo le dije y dije en una entrevista en los medios, el ministro de salud tiene que ser una persona tremendamente, ¿cómo te puedo decir?, tranquila, tiene que ser un sabio en tomar sus decisiones. El ministerio es un volcán en erupción constante, ¿verdad? El Ministerio de Salud, desde que entras hasta que salís, son todos problemas. Las necesidades de la gente son
millones de necesidades y es muy poca la capacidad de respuesta que tiene y va a seguir teniendo, porque seguimos teniendo dificultades en muchas áreas y tenemos dificultades no solamente presupuestarias, que es la dificultad más importante para poder tener todos los medicamentos que deberíamos y que necesitamos en tiempo. Tenemos deudas, arrastramos deudas eternas con los proveedores que hacen muchas veces que dificultan la entrega a tiempo oportuno de los medicamentos. Tenemos una deuda histórica con las infraestructuras hospitalarias, así como hay con las escuelas, están también los problemas hospitalarios. Tenemos un déficit todavía en la cantidad de médicos y en la calidad de médicos que deben ser contratados para prestar servicio dentro de los establecimientos de salud. O sea, son muchísimos aún los desafíos dentro del sistema de salud, que no lo va a solucionar una administración, lo va a ir solucionando el tiempo a medida que vayamos creciendo, vayamos madurando, vayamos teniendo profesionales de alta calidad. Ahí vamos a ir mejorando la calidad y cuando tengamos el presupuesto suficiente como para poder dar cobertura a todas las necesidades que son infinitas de la población. Hay que entender que hoy la población casi toda recurre al Ministerio de Salud o recurre a un establecimiento de salud cuando la atención es gratuita. Y el ejemplo más vivo lo diste vos hace poquito, porque yo te sigo, porque camino desde las 5:30 y forma parte de mi caminata a verte en el programa cuando hiciste el análisis de un accidentado. ¿Dónde se va ese accidentado? Sí. Ese accidentado se va automáticamente al hospital de trauma. ¿Y por qué se va al hospital de trauma? Y aquel que entiende te dice, yo sí me accidento, escuché que vos dijiste también algo parecido, voy a querer irme al hospital de trauma, porque en el hospital de trauma tenés médicos de todas las especialidades que te están esperando, con la experiencia necesaria para salvar cualquier emergencia, con el equipamiento hoy suficiente para hacerlo y con las especialidades. Hoy te vas al sanatorio más pintado a las 3, 4 de la mañana y tenés un problema neurológico, hay que llamarle al neurólogo. El neurólogo está durmiendo porque a las 3 de la mañana necesita dormir. Hay que llamarle, hay que despertarle y tiene que venir al sanatorio. Tarda su tiempo en llegar al sanatorio, si está cerca 20 minutos, si está lejos te puede tardar 1 hora, que esos son momentos críticos para un paciente que tiene una patología severa, ¿verdad? Eso vos te vas al hospital de trauma, está el neurocirujano, está el cirujano general, está el hemodinamista, está el que te hace ecografía, el que te hace tomografía. Ahora leí con mucha alegría que también van a tener un resonador en el hospital de trauma a cortísimo plazo. O sea, tenés todo el equipo de imágenes y tenés toda la capacidad de hombres que han trabajado en la urgencia. Tenés una terapia que te soluciona todos los problemas si es que el paciente todavía lo necesita. Así que es el lugar ideal para que cualquier persona con el traumatismo que tenga, vaya directamente al hospital de trauma. Por último, para cerrar, senador, ¿cómo hacer para no contaminar? Vos decías prácticamente ahí dos realidades. Por un lado, esa realidad que mencionábamos recién, que te expone un porcentaje altísimo de la prensa, que el problema en Paraguay pasa por quién está en el jurado de enjuiciamiento de magistrados, cuando en realidad le hacen una encuesta con la gente y la gente no tiene idea ni para qué funciona. Ni le conoce a Rivas la gente. No sabe ni quién es Rivas, ¿verdad? Y por otro lado vemos, ayer llegó el presidente Santiago Peña de Brasil, todo ese recorrido con empresarios, con la entrevista con Lula. Sí, en el Brasil, creo que hoy esta tarde se entrevistaba con Lula. Sí. Entonces, ¿cuál es la intención de esas reuniones, ¿verdad? Atraer inversionistas que se instalen acá, la industria, generación de puestos de trabajo, etcétera, etcétera. Veíamos lo del presidente de tu partido. ¿Dónde estuvieron la semana pasada? Estuvieron en el barrio San Francisco reactivando un proyecto que si eso funciona, lo de la fábrica, la industria textil, la idea es traspolar eso en cabeceras departamentales, generando ¿qué cosa? Fuentes de trabajo. Entonces, ojalá que lo otro, esa agenda que estamos viendo, que yo te decía, hay una pretensión, parece, de dinamitar a partir del 15 todo lo que haga el gobierno de Peña, y que son conscientes ustedes porque la oposición construye su capital político sobre el fracaso de ustedes los colorados, o pretenden por lo menos, ¿verdad? ¿Cómo hacen para que eso no les contamine? Tenés que tener, le dijimos incluso a Peña, ¿verdad? Una hoja de ruta bien definida
y para adelante, porque si te vas a detener a observar, eso está frito. No, nosotros siempre vamos para adelante, Jorge, siempre, a pesar de todo. Ya lo hemos demostrado, hemos ganado elecciones yendo para adelante a pesar de todas las críticas, a pesar que de todos los ataques que tuvimos. Vamos para adelante, vamos a seguir en esa línea. La hoja de ruta está establecida, Peña lo tiene bien claro, bien a dónde quiere ir, qué quiere hacer con el país, sus ministros. Eso sí, tenemos oportunidad de conversar con él en alguna cena o en algún encuentro que tenemos, lo tienen bien claro qué van a hacer. Hablaste de Baruja, Baruja lo tiene clarísimo qué va a hacer dentro del mundo, ¿verdad? Vos hablás con él y te va a desarrollar el programa ya, sí, sin ningún problema. Vos hablás con el ministro de Educación, ¿verdad? Lo tiene clarísimo cómo va a llevar. El Ministerio de Relaciones Exteriores, él ya está trabajando en lo que tiene que ser. La ministra de Obras Públicas lo tiene clarísimo, ¿verdad? Lo ha manifestado en programas de televisión y hablando con ella sabe perfectamente lo que tiene que hacer. Tiene el expertise, tiene la experiencia, tiene la capacidad para hacerlo. O sea que su gabinete de hoy ya entra con su hoja de ruta sabiendo lo que tiene que hacer en cada cosa, qué tiene que cortar, qué tiene que mirar, qué tiene que corregir, qué tiene que sacar. Senador, gracias por su tiempo, muy amable. Jorge, un placer conversar con usted. Hacemos una pausa. A la vuelta ya estamos con el presidente de la ANDE, ¿verdad? Sí, a la vuelta estamos con el presidente de la ANDE. Pausa, ya venimos. Seguimos en Cara o Cruz por Unicanal, también estamos por el 13 Vivo. Estamos con el abogado Theodore Stimson. Él es abogado, es paraguayo, él se llama nomás como un extranjero, pero es paraguayo. Creo que es afiliado al Partido Liberal. Sí, sí, sí es. Pero voy a decirle Teddy, pues le conozco hace muchos años. Él es uno de los que estuvo, cuando hablábamos el viernes, Jorge, de quién estuvo en la plaza, en el 31 tema de la enmienda, y que ligó. Y ligó Teddy, ¿verdad? Estaba con su bandera, estaba él ahí atrás de la reja y ligó no sé si fue un cachiporrazo o algo. Y se lo ve inclusive ensangrentado en la misma camioneta que Efraín. Bueno, yo decía, bueno, está bien, él tiene una posición, respeto la posición, tiene una posición, justifica su posición, pero hace unos meses atrás tuvo la mala suerte o mala fortuna o la mala decisión, parece que, entre comillas, de no estar de acuerdo con unas expresiones del equipo de Efraín. Y fue tildado a cartillo y dije, ya es mucho, ya me supera. Entonces agarré y busqué en el archivo del internet la foto de él estirado en la camioneta, ensangrentando a Efraín, porque era sangre de Teddy la que estaba sobre Efraín, no de Efraín. Y dije, esto es mucho, o sea, hasta él es cartista, porque piensa diferente. Y realmente siempre le sigo porque es un abogado muy preparado, eso hay que decirlo, podemos a veces estar de acuerdo, a veces no, ¿verdad? Y lo estuve siguiendo ahora con un montón de temas que fueron surgiendo en el nuevo Parlamento, Jorge. Y realmente sería, por eso te decía que sería interesante hablar un poco con él de todo lo que está pasando por un lado y por el otro lado también de lo que pasa dentro del PLRA, ¿verdad? Arrancamos con el tema del PLRA. ¿Cuánto? En una semana, en la convención de tu partido, doctor, en una semana. Y allí hay una cuestión que es medio confusa. Hablaba con Hugo Fleitas el otro día y yo le decía al doctor Hugo Fleitas, pero ¿cuál es la pretensión? El directorio tomó una decisión. La sede donde se tiene que hacer, o el local donde se tiene que hacer la convención, es la municipalidad de Fernando de la Mora. Sí. Porque el presidente de tu partido insiste que se haga en el Rowi. Me dice Hugo Fleitas, ¿viste cuando sabes que va a perder el partido? Entonces, ¿qué te queda? Embarrar la cancha. ¿Está Efraín Alegre en una posición de embarrar la cancha para qué cosa? Sabiendo que la mayoría de los convencionales no le darán su apoyo para que continúe como presidente de tu partido. Sí. Bueno, la máxima autoridad del partido cuando no está en sesiones la convención es el directorio. Y el directorio es el que tiene la atribución legal de definir la convocatoria y el lugar que se va a hacer, la sede. El presidente, como jefe del ejecutivo del partido, solamente tiene que cumplir la convocatoria a la que llamó el directorio. Entonces, cualquier comunicación, cualquier publicación del presidente que no esté en consonancia con lo resuelto por el directorio no tiene ningún valor. Entonces, hay una sola convención válida y es la que se va a hacer en Fernando La Mora. Ahí va a estar la Comisión de Poderes del partido, que es como un órgano que se encarga de certificar las credenciales de los convencionales. Y si algunos convencionales se van al rowing o algunas otras personas se van al rowing, ese es un acto inexistente. O sea, no,
en el mundo del derecho, esa reunión que se haga en el Rowing es simplemente una reunión de personas que se extraviaron, pero no es la convención. La convención es una sola y es la que decidió el directorio. Ahora, cuando se habla de la convención, y esto lo dijeron algunos, lo dicen algunos dirigentes y otros no, dice, la convención no tiene potestad para destituir al presidente del partido. Muy raro, ¿verdad? Porque la convención, como decía, la máxima autoridad podría ser absolutamente todo, ¿verdad? Pero ellos dicen que no tiene. Entonces, lo que plantean algunos es, bueno, vamos a, en todo caso, si la convención decide, vamos a expulsarle del partido, que sí tenemos atribución, y a partir de ahí deja de ser presidente automáticamente. ¿Es real eso de que no puede sacarle del cargo al presidente del partido simplemente o es una interpretación? La convención es, incluso por ley, el órgano supremo, es el soberano pueblo liberal, y como instancia final política tiene la atribución en el artículo 31, inciso E, de tomar cualquier decisión que sea conveniente para la consecución de los fines políticos del partido. ¿Por qué es importante esto? Porque constitucionalmente los partidos políticos se reconocen y tienen por fin alcanzar el poder, influir en el gobierno de la República. Entonces, desde el punto de vista político, un partido que no está alcanzando la finalidad de alcanzar el poder e incluso está retrocediendo catastróficamente en ese objetivo, tiene la Asamblea como el soberano y como el supremo tiene el derecho, como el pueblo liberal de declarar que ese mandato del presidente ya no cumple con su fin y está extinto. Ahora, la expulsión también es incluso se puede declarar extinto el mandato y acto seguido resolver la expulsión. Tal vez sea un poco fuerte eso, pero al final del día la convención es el soberano, es el supremo, tiene las atribuciones de tomar cualquier determinación política que sea conveniente para el partido. Y en este momento lo más conveniente sería ante un nuevo periodo constitucional en donde tienen que haber nuevos interlocutores con el gobierno que va a asumir, y en general para toda la sociedad y para todo el pueblo liberal es hacer una nueva conducción o comandancia del partido para tener nuevos diálogos entre los poderes e incluso influir en todo lo que es la política, ¿verdad? El Congreso. Eso que estás diciendo, eso último, doctor, me parece está la clave de todo esto. ¿Por qué nosotros insistimos con este tema de tu partido? Algunos reducen a, no, estos hacen eso porque no le quieren a Efraín. No es una cuestión personal, o sea, no es una cuestión sino es una cuestión, vos que sos, que te seguimos en tus artículos y en las redes, sos un defensor de las libertades y del republicanismo. A la democracia le conviene tener una oposición sólida, Claro. seria, constructiva, crítica, contralora. No nos conviene una oposición atomizada, dividida, ¿verdad? Porque si no, la hegemonía del partido de gobierno puede extralimitarse. Si juegan solos, se pueden cometer desbordes. Entonces necesitamos una oposición contralora. Claro. Pero hoy, la cabeza del partido de oposición más importante del Paraguay, que es el Partido Liberal Radical Auténtico, está con la muletilla de siempre. Vos tenés una pretensión de sacarlo, él sos cartista. Hugo Fleitas, el que me quieren sacar, están preparando, ¿cómo es que dijeron? Un atraco al directorio. En realidad no hay ningún atraco a nada. Hay hechos objetivos que cuestionan los dirigentes, incluso gente que apoyó abiertamente y que se jugó por Efraín, dice, se acabó tu tiempo, doctor Alegre, ya está. Tendrías que dar un paso al costado. Los resultados en las 3 últimas elecciones, esta última la más catastrófica de todas, y aparte de eso, el manejo administrativo de los recursos del partido que están en duda. Entonces hay que hacerle un F5, un refresh al Partido Liberal, y eso me parece lo que ustedes pretenden, doctor. Sí, hablabas de la parte personal. Nadie le apoyó tanto a Efraín como el Partido Liberal. Por 15 años se le apoyó, incluso yo creo que el equipo joven, que es el adversario interno del efrainismo, digamos, compartió escenarios con él cuando había que unirse, cuando había que hacer elecciones presidenciales. O sea,
a Efraín se le apoyó muchísimo. Personalmente le he apoyado con horas de trabajo, la mesa energética, de diferentes formas, ¿verdad? Sin pedir nada a cambio. Y es el momento que él le apoya al partido, ¿verdad? Yo creo que el apoyo, así como muchísimos referentes y muchísimos dirigentes le dieron un espaldarazo político, le dieron apoyo humano, ético, en todo sentido, que él en este momento debería entender eso. Ahora, es muy ingenuo pensar que Efraín va a renunciar. Yo no puedo creer de que hayan referentes, incluso veteranos del partido y nuevos senadores que estén hablando de la renuncia y tiene que dar el paso al costado y exigir. Eso es realmente una fantasía y es realmente inocente. Yo no entiendo cómo ellos les pueden estar todavía en eso. Acá la única estrategia que se tiene que hacer es hacer la convención y tomar las medidas correspondientes. Si Efraín de acá a una semana se arrepiente y recapacita y se da cuenta que lo que mejor conviene, no solamente para el Partido Liberal, sino para el Paraguay, es que él haga ese gesto político, patriótico, bueno, enhorabuena, pero yo en esa posibilidad no creo, me parece que es algo totalmente ingenuo. Así que yo si sería un dirigente como Hugo Fleita o como algunos de los senadores que están, y yo no perdería el tiempo esperando una renuncia que yo no creo que se va a producir, sino que concentraría todo el esfuerzo en que la convención se haga, que se tomen las decisiones que se tengan que tomar y a partir de ahí tomar control del partido. Hablaste de una cuestión, me parece muy clara, ¿verdad? Por más que uno esté en la oposición, y pasó inclusive en la época de la dictadura con Stroessner, estaba el acuerdo nacional, y el acuerdo nacional llegaba a irse a reunir con Montanaro inclusive. O sea, el mismo tipo que le metía preso, le garroteaba, se iban a reunir, planteaban cuestiones, Montanaro se pasaba por donde le pasaba, pero llegaban al diálogo, o sea, quemaban la etapa del diálogo. Entonces, de repente vos hablaste de decir, hay un gobierno hoy y hay un partido liberal que debería ser la cabeza de la oposición por una cuestión histórica, inclusive una cuestión de estructura, y que no tiene capacidad, porque el presidente del Partido Liberal no va a dialogar jamás, porque tiene una postura ya cerrada y no va a dialogar, ni siquiera va a intentar dialogar con el gobierno para buscar puntos en común o puntos de interés común para el país. Entonces ahí pierde su esencia el Partido Liberal como oposición inclusive, porque no tiene capacidad ni siquiera de dialogar. Eso es lo grave, ¿verdad? Correcto. Claro, parte de la democracia es dialogar, hacer negociaciones políticas, más todavía en un país que está en una fase de desarrollo económico y de desarrollo político también. Hay probablemente, constantemente se tienen que hacer debates sobre reformas, porque bueno, en política se habla si va a hacer un cambio revolucionario o va a hacer un cambio gradual, más reformista. Yo creo que las reformas son mejor que las revoluciones. Entonces, si vas a hacer reformas, tenés que sentarte a la mesa de negociación y tenés que tener capacidad de diálogo. Eso es lo democrático. Entonces, si vos tenés un actor político, un interlocutor que es tan cerrado, que polariza todo en blanco y negro, en donde de un lado están todas las virtudes, de un lado está la gente decente y del otro lado está la gente indecente, y polariza en una forma tóxica, ¿verdad? En una forma ya que es imposible dialogar, entonces el que sufre eso es el país. No se puede negociar nada, no se puede dialogar nada, no se puede discutir nada, y todo lo que se haga y que no le resulte a ese interlocutor, entonces va a ser directamente rechazado. Entonces, me parece correcto. Siempre hay que mantener esa capacidad de diálogo y de negociación. Como vos dijiste, hasta en el peor momento de la dictadura hubo ese intento de diálogo para encontrar una salida, no se encontró. Y bueno, y cuando los tiranos no salen por las buenas, normalmente el tirano no tiene un plan de salida, normalmente tiene que salir como finalmente salen, ¿verdad? Por eso yo digo que también nosotros en este momento los liberales estamos bajo una tiranía en plena democracia y el tirano no va a renunciar. Hay que tomar las medidas en la convención y bueno, y después tomar control del partido. Está vía Zoom en línea José Duarte Penayo, es filósofo, sociólogo, y lo saludamos también y le agradecemos su participación. José Duarte Penayo, ¿cómo le va? Buenas noches. Muy buenas noches, Jorge, Pipo, y al invitado también del programa.
a las órdenes. Bueno, aprovechando tu condición de analista político, José, este escenario hoy, ¿cómo estás viendo? Estamos a ¿cuánto? 17, 18 días de que asuma un nuevo gobierno, Santiago Peña en la presidencia de la República. El comportamiento, por un lado, acá estamos hablando con un referente de la oposición, la necesidad de que ese partido importante de la oposición se renueve para hacer un contrapeso también al partido de gobierno. ¿Cómo lees? ¿Hay una maduración? ¿Tenemos una oposición racional o una oposición, como decimos siempre nosotros hasta ahora, tilinga, que va a poner palos a la rueda al gobierno de Santiago Peña a partir del 15 de agosto, José? Bueno, estaba siguiendo atentamente el diálogo y el análisis que estaban realizando. En líneas generales, yo coincido en que la democracia, el fortalecimiento de nuestra democracia requiere una oposición que actúe con criterios de racionalidad y que sobre todo actúe como oposición, ¿verdad? Ejerciendo las funciones que le competen en un contexto democrático. Yo creo que los resultados electorales de las últimas elecciones, justamente porque, más aún porque no se preveían que iban a ser de este modo, impactaron de una manera muy fuerte y muy profunda en la oposición. Yo creo que hoy tenemos una oposición, y esto no lo digo, me parece que es un problema a considerar seriamente, una oposición diezmada, una oposición que no puede ni siquiera constituir a nivel parlamentario bloques mínimamente sólidos, de manera a volverse interlocutora no solo del gobierno, sino de amplios sectores de la sociedad civil a los que deben representar en sus demandas y reivindicaciones. Y aquí quiero tocar un punto que es el que me parece más importante y sobre el que hay que prestar una atención seria. Me parece que podemos transitar un camino muy peligroso si la oposición sigue fragmentándose, atomizándose, si no encuentra un liderazgo claro, porque los canales de oposición, por decirlo así, o de impugnación que van a existir, porque todos los gobiernos van a tener siempre críticos, si no encuentran en el ámbito legislativo, en el ámbito político partidario, una instancia que los represente, que los canalice y que los tramite de manera institucional, las energías o el estado social negativo, por decir de algún modo, o de impugnación, puede traducirse en acciones más directas, en estados de movilización que tengan como reducto no el ámbito de las instituciones democráticas, sino la calle, ¿verdad? Y yo pienso que es de vital importancia por eso, en el interés mismo de la gobernabilidad democrática y del propio Partido Colorado, que la oposición se recomponga y que cumpla las funciones que le asigna el ordenamiento constitucional. Claro, ahí la cuestión es esa, ¿verdad? Volver al rol de los partidos. Y la pregunta va para José, ¿verdad? El tema del rol de los partidos políticos, ¿cuál es? O sea, ¿es simplemente electoralista, decir cuántos meto, cuántos no meto y después me siento a negociar? ¿O tienen otro rol que tienen que ser social o tienen que representar realmente los intereses? Porque recién hablábamos con el senador Antonio Barrio el tema de los senadores, que si hablan bien español o no hablan bien español, que si fulano se come las S o se come la plata, que es peor, ¿verdad? Porque si fulano se come las S, a mí una S más, una S menos no me afecta, pero si fulano se pronuncia todas las S y se me come la mitad de la plata del presupuesto en otra cosa, ahí sí me preocupa. Entonces, la representación que tenemos, ¿verdad? Tenemos una representación popular de un país que tiene un sector popular importante, sumido en una educación de pésima calidad quizás, o que tiene que mejorar muchísimo y que le cuesta expresarse, quizás en castellano, a lo mejor se expresa mejor en guaraní, y no podemos por ese lado decir, no, esto va a ser una plutocracia y vamos a estar solamente, va a estar Stimson, Duarte y Pipo no, porque él no es abogado ni es filósofo. Ellos van a ser los senadores y diputados, ellos van a decidir por nosotros porque ustedes no están preparados. Y parece que esa es la nueva tendencia, José. Pipo, yo siempre digo esto,
cada vez que me toca hablar sobre el tema, yo creo que hay una manera de presentar la historia política del Paraguay nostálgica en muchos sectores, idealizando periodos anteriores donde había supuestamente una mayor calidad de la representación política, que puede ser cierta, no voy a entrar en esa discusión, pero habían instituciones democráticas de bajísima calidad o efectividad, ¿verdad? Eh, podemos pasar horas discutiendo, analizando la calidad de los representantes, la formación que tenían, los que oficiaban de representantes en épocas que tenían sistemas políticos donde la legitimación de las autoridades no pasaba por la competencia electoral, por el pluralismo político, sino por guerras civiles, cuartelazos. Incluso en el periodo largo del autoritarismo no faltaron personas de alta calidad intelectual, por decir así, que legitimaron este tipo de gobiernos. Yo creo que una de las virtudes del proceso democrático que tenemos, que hay que recordar siempre, es el primero en la historia del Paraguay, es que a pesar de que puedan existir cuestionamientos muchas veces a nuestros representantes, este proceso ha venido consolidando instituciones que son creíbles, que gozan de la confianza nacional e internacional. Basta leer los informes de las observaciones internacionales de la OEA, la Unión Europea, para comprobar que hay un reconocimiento de la legitimidad de los procesos electorales en Paraguay. Y yo creo que la representación política, más que ejercer funciones pedagógicas o constituirse en un concurso meritocrático de nobles virtudes, debe cumplir funciones representativas y debe tener una atención muy cercana a las demandas sociales que son crecientes. En Paraguay hay un proceso de expansión de la clase media desde el 2003 en adelante. Eso significa que hay nuevas demandas, que hay nuevas exigencias, que hay nuevas reivindicaciones. Me parece que esa es la tarea fundamental que la oposición y el gobierno, el partido de gobierno, deben cumplir en un sistema democrático. Después, el debate sobre la formación o no de nuestros representantes en un lugar donde los criterios de legitimidad tienen que ver con el voto popular y no con diplomas o no con determinado grado de formación, para mí no tienen relevancia. En todo caso, esos criterios deberían regir en otros campos que tienen sus reglas específicas, como el campo académico o la burocracia más técnica del Estado, pero me parece totalmente irrelevante, nostálgico y muchas veces de una visión aristocrática muy empobrecida, establecer esos estándares. A la misma pregunta, Teine. Sí, a ver, adelante. Sobre el tema ese, ¿verdad? O sea, la legitimidad de los representantes, o sea, la legitimidad está dada por la capacidad intelectual de ellos o por el voto popular, y qué es lo que tiene que ser, porque hoy estamos en la discusión de si fulano es un gran académico y no tiene votos, ¿por qué no está en el Parlamento igual? O por qué fulano, que es ñetagü, no sabe hablar, luego nunca terminó el cuarto grado, está en la Cámara de Diputados. Sí. Bueno, un país que está en proceso de desarrollo económico y también político siempre tiene que tener un proceso de asimilación de la población, o sea, tienen que haber liderazgos regionales, tienen que haber liderazgos populares, hay liderazgos que son de carácter técnico, hay otros que son de carácter carismático, o sea, hay de todo, pero siempre es el voto popular. Idealmente, el representante debería tener la mejor formación, pero siempre prevalece sobre eso la legitimidad y de que el proceso sea de abajo para arriba y no al revés. En la Alemania nazi se hicieron atrocidades y había mentes brillantes detrás de esas atrocidades, ¿verdad? O sea, siempre tiene que haber un proceso democrático y eso lleva su tiempo. Uno de los privilegios parlamentarios, el más antiguo de todos, es la inmunidad de arresto, que viene ya de la época de la Carta Magna. Y la inmunidad de arresto se origina en el hecho de que muchos parlamentarios, ya en esa época, estamos hablando hace 800 años, tenían deudas y había prisión por deudas. Entonces no podían llegar al Parlamento para poder sesionar. Entonces se le tuvo que dar esa inmunidad para que la parte personal de su patrimonio no interfiera con la Asamblea Legislativa. Entonces, hoy se habla mucho de que no tienen idoneidad o que tienen deuda.
Claro que dentro de un régimen de transparencia eso tiene que, o sea, la opinión pública tiene que visibilizar eso, se tiene que saber el patrimonio, se tiene que hacer los controles correspondientes de consistencia, pero el hecho de tener un pasivo en sí mismo no es un impedimento y es más, los parlamentarios eso tenían, por eso de ahí viene la inmunidad de arresto. Otra cosa siempre muy interesante del Congreso norteamericano, hace unas décadas, digamos en el siglo antepasado, tenían un problema porque muchos parlamentarios mascaban tabaco y escupían ahí en el pasillo del Congreso, ¿verdad? Eso con el tiempo se fue, pero siempre hubo esa combinación de élites intelectuales y también de representantes del pueblo que se estaban asimilando al proceso, pero eso a la larga es lo positivo y no que una élite, una aristocracia o una mitología sobre un pasado que también es un poco fascista esa idea de decir siempre que hubo un pasado de los años 20 o algo donde había una élite liberal que era muy superior a todos y eso también es algo que polariza y divide y que no es saludable que hoy se insista con ese tipo de ideas. Claro, hay que criticar, hay que exigir una mejor calidad de representación, pero siempre dentro del proceso democrático y para eso hay que tener interlocutores y gente que esté dispuesta a dialogar, ¿verdad? A ver, José, para cerrar. El domingo pasado en la entrevista con Santiago Peña nos decía, yo no puedo fracasar. Cuando él nos lanzaba esa frase, me acordaba en aquella entrevista que tuvimos hace un par de semanas y dijiste la importancia de que el gobierno que asuma a partir del 15 de agosto pueda tener la capacidad de leer lo que el 30 de abril un sector de la población ha expresado a través de las urnas, los famosos 700.000 votos de Paraguayo Cubas, que es un sector vulnerable, que es un sector de la sociedad que necesita rápidas respuestas a las necesidades. Y yo creo que el presidente Santiago Peña tiene esa lectura, por eso él dice, yo no puedo fracasar. ¿Coincidís con esto, José? Sí, el triunfo de Santiago Peña ha generado una enorme expectativa sobre su figura, indudablemente. Uno de los grandes desafíos, Jorge, es ese, el que mencionamos en aquella ocasión, comprender a profundidad la base social y sus diferentes problemáticas, aquellos que se sienten excluidos no solo en el sentido de no encontrar una identificación con los partidos del sistema político, sino excluidos socialmente, quizás con un sentimiento de que no son reconocidos como ciudadanos o en sus derechos, ¿verdad? Hay un gran problema que hay que analizar y enfocar políticas públicas bien definidas de tal modo a contener el descontento que puede existir en ese sector. Por otro lado, el presidente Peña también va a tener el gran desafío de responder a la enorme expectativa que generó, sobre todo en materia económica, desde el mismo eslogan que lo catapultó a la victoria, que tuvo una gran eficacia electoral, la consigna de vamos a estar mejor. Ese es un desafío aún mayor, porque concierne no solo al sector que hoy que simpatiza con propuestas antisistemas, sino con el conjunto de la población paraguaya y también con las bases del Partido Colorado. Hay una gran expectativa sobre todo ese tema, más aún con la formación técnica, la formación económica que tiene el futuro presidente, y esto significa que van a haber exigencias de respuesta rápida a las necesidades de reactivación económica que tiene el país, de recuperación del empleo, de los problemas ligados a la inflación, a la capacidad de consumo. Hay una serie de demandas al acceso a la vivienda, etcétera, etcétera, a los servicios públicos, que fue foco de conflicto en este tiempo reciente, y son temas que, si bien son sociales, muchos de ellos tienen un componente económico y que generan, que van a constituir el marco de análisis y de juicio, yo creo que rápidamente, de la población respecto a las expectativas y a las promesas de campaña que se generaron en torno a esto. Yo creo que ese es el gran desafío. Sí, perfecto. José Duarte, gracias por tu tiempo, muy amable. Muchas gracias por la invitación. Saludos. Hasta luego, el analista político José Duarte Pernayo. Doctor Stinson, gracias por su tiempo, muy amable. Gracias a ustedes. Nosotros a la vuelta de la pausa hablamos con el presidente de la ANDE, el ingeniero Félix Sosa. La noticia de la semana pasada, la confirmación del presidente Santiago Peña de que va a continuar en el cargo. Vamos a hablar de varios temas con el presidente de la ANDE. Pausa, venimos enseguida.
Bueno, seguimos en Cara o Cruz por Unicanal, también estamos por el 13. Qué rápido pasó la noche, ¿verdad? Ya le saludamos al ingeniero Félix Sosa, presidente, iba a decir futuro presidente de la ANDE, porque es el presidente de la ANDE actualmente, pero va a continuar, eso lo confirmó el presidente electo Santiago Peña. ¿Qué tal, ingeniero? ¿Cómo le va? Muy bien, muy buenas noches, Jorge, Pipo y a todos los televidentes. Un placer estar con ustedes. Nos dijo al aire, fuera del aire, dijo el senador Tony Barrios, cuando se estaba yendo, una señal de que el gobierno de Peña valora a quienes han hecho bien las cosas en el gobierno anterior. Porque si queríamos desarrollar una política de pase de factura, de revanchismo, de odio, a ninguno armábamos un nuevo gabinete y sin embargo, eso hablamos el otro día, es un reconocimiento a la gestión que estás haciendo actualmente en la ANDE, ingeniero. Definitivamente, Jorge, para mí es un compromiso muy grande que el señor presidente electo Santiago Peña haya confiado en mi persona, llevar adelante nuevamente una empresa tan importante y tan estratégica para el desarrollo del país, cual es la ANDE. Pero yo diría que no solamente confía al presidente de la ANDE, sino confía a todo el equipo de la ANDE. Porque en realidad todo lo que veníamos realizando, veníamos ejecutando en equipo, trabajando todos juntos entre los funcionarios profesionales, técnicos, administrativos, es decir, un equipo de trabajo. Entonces, para mí es un compromiso muy grande y reitero, para todo el equipo también. Ingeniero, el tema energético es muy delicado porque, por un lado, estamos ofreciendo al país, o sea, al exterior, el país como un país con energía limpia, con mucha energía disponible, pero si uno mira los números y mira el consumo y mira la proyección del consumo sin esas inversiones, ¿verdad? Ya vemos que estamos a unos cuantos años de consumir todo lo que tenemos y si le sumamos toda esa carga que vamos a poner con las industrias, con la electrointensiva y compañía, ¿cuáles son las alternativas, las fuentes alternativas de energía hoy en día que están en la carpeta de la ANDE? O sea, gas natural, el solar, eólica, más hidroeléctrica, habló el presidente. Sí, así es. ¿Y cuáles son esos lugares, don? Bueno, es realmente un tema muy importante porque anteriormente, hasta hace poco, nosotros pensábamos que la energía generada en las binacionales no iba a terminar, que era eterno, ¿verdad? Pero realmente, como usted dijo, de aquí a 8 a 10 años ya podemos tener problemas en generación si es que no comenzamos ahora a construir nuevas centrales hidroeléctricas, ¿verdad? Y para el efecto, una de las metas a corto plazo es justamente construir la primera central fotovoltaica, es decir, una central con energía solar en el Chaco paraguayo, ¿verdad? El Chaco está creciendo mucho, el Chaco está teniendo un crecimiento por encima de las otras regiones del país y es donde se necesita mayor urgencia construir nuevas líneas y también, lo que usted dijo, generar energía eléctrica en esa zona principalmente. Es decir, uno de los desafíos que nosotros tenemos durante este gobierno será la nueva fuente de generación. Ese es un tema crucial para las siguientes generaciones, porque uno tiene que pensar a largo plazo, pensar hacia el futuro, pensar grande. Entonces, uno de los desafíos justamente es construir nuevas centrales hidroeléctricas. Nosotros tenemos identificado 19 lugares de ríos internos donde podemos generar energía eléctrica. Está también la maquinización de Iguazú, que la parte cara ya está, es colocar las máquinas, modernizar, que ya iniciamos el estudio de la central Acaraí y también inclusive aumentar más máquinas, es decir... Había también una posibilidad de aumentar la cantidad de turbinas, es decir, ese era un proyecto que estaba Asimismo, también está previsto eso. Lo que nosotros apostamos mucho a la capacidad de generación en forma interna, lógicamente, que también tenemos que pensar en las centrales binacionales, pero eso va a depender también de los países vecinos, ¿no es cierto? Entonces nosotros tenemos que ser soberanos también en la generación de energía eléctrica. Ese es uno de los desafíos que tenemos. Por otro lado, que personalmente el presidente electo me había manifestado
de que él pretende que la ANDE se fortalezca, ¿verdad? ¿En qué sentido? Que sea viable en el tiempo, a largo plazo. Inclusive ya estamos empezando a hablar con agencia calificadora de riesgo, con auditoría internacional, y dejar en condiciones la ANDE para poder emitir sus propios bonos. Es decir, actualmente el bono que se utilizó para la ejecución de las obras son bonos soberanos, o de repente los préstamos con los bancos multilaterales se está haciendo con garantía soberana. Entonces, la idea que tiene el presidente es que la ANDE pueda emitir sus propios bonos, es decir, como empresa independiente, y no depender siempre de la garantía del Estado, que sea una empresa solvente en el tiempo, ¿verdad? Y ahí vienen muchas cosas. También habíamos hablado de que la ANDE se tiene que comparar con las mejores empresas de la región, ¿verdad? Que trabajen para poder reducir las pérdidas, que es uno de los desafíos que tenemos, es la reducción de pérdidas, modernizar, que sea una empresa moderna y eficiente. Y en ese aspecto es muy importante la digitalización del 100% de las líneas de media y baja tensión. Actualmente tenemos totalmente digitalizado todas las líneas de transmisión, es decir, son las líneas de 500 kV, 220 kV, 66 kV. Pero a nivel de 23.000 voltios, a nivel de las líneas que se van en los barrios, ¿verdad?, en las compañías, no están digitalizadas, entonces dificulta su operación y mantenimiento. Entonces, una de las acciones que realmente vamos a empezar es la digitalización del 100% de las redes de distribución. ¿Para qué? Para tener la información en forma online, para planificar mejor de las necesidades. De esa manera te vamos a optimizar los recursos que tenemos que invertir para poder mejorar la calidad de servicio y adelantarnos a los problemas. Y por otro lado también va a servir, además de la planificación, va a servir para poder mejorar la planificación del mantenimiento, porque el sistema de distribución el sistema eléctrico necesita de mantenimiento, y por otro lado también va a agilizar la operación del sistema. ¿Qué significa? Hoy en día, a pesar que estamos instalando ya las llaves telecomandadas, donde a distancia ya podemos telecomandar, pero todavía es muy poco con relación a lo que necesitamos. Entonces, nosotros tenemos que tener la posibilidad de, a través de un centro de control, tener, digamos, todas las informaciones de la red y tener online los parámetros eléctricos. Entonces, cuando ocurra algún problema, automáticamente podamos identificar qué problema está ocurriendo y actuar rápidamente. Es decir, la informatización, la digitalización de las redes de distribución es fundamental para el mejoramiento de la calidad de servicio. Ingeniero, a ver, hice acá un copiatín para preguntarte Sí. un par de cosas. Por un lado, ¿existen posibilidades de que la ANDE o algún intermediario de manera directa pueda vender la energía de Itaipú al mercado brasileño? Bueno, actualmente el artículo 13 del tratado indica de que lo que corresponde es ceder a un mercado, a un país, a otro, lo que no utiliza la contraparte. Entonces, lo que se tiene que hacer es la modificación del artículo 13 del Tratado de la Itaipú Binacional a los efectos de vender directamente al mercado eléctrico brasileño o a los países vecinos, ¿verdad? Yo creo que es uno de los temas fundamentales. Estoy seguro que a pesar de que lo que se va a realizar ahora en la Itaipú Binacional es la revisión del anexo C, no el tratado en sí. El tratado se pudo haber verificado desde el inicio de su vigencia y en varias oportunidades eso se hizo a través de las notas reversales. Pero ese tema yo creo que es uno de los temas que puede estar en la agenda del señor presidente electo. De Claro, hecho, nosotros... porque nosotros Sí. somos hoy el único país del Mercosur que no vende directamente su energía. Sabemos que Uruguay le compra a la Argentina, le vende a Brasil. Sí, Argentina Yacyretá le vende a Brasil. sí. ¿Y nosotros por qué no podemos hacer eso? Sí, porque el tratado prevé para asegurar el financiamiento de las binacionales, de esa forma salió. En su momento tal vez sirvió, pero este es el momento donde definitivamente el Paraguay debe tener la posibilidad
de comercializar libremente el Vamos a excedente. cambiar, APA. En el Parlamento tenemos que hacer... Eso se hace a través de una nota reversal y Tenemos que pasa por el hacer. Parlamento Nacional. Pero lógico. coincidís que eso tenemos que hacer. Tenemos que hacer, definitivamente, porque la fórmula perfecta, Jorge, es que usemos nuestra energía Claro. para el desarrollo de nuestro país y lo que no estamos usando todavía, colocar de la mejor manera posible. ¿Y cómo podemos colocar de la mejor manera posible? Mejorando el precio de la cesión o teniendo la posibilidad de entrar en el mercado principalmente eléctrico brasileño o en los mercados de los países de la región. Es decir, no sabemos cuál va a tener más beneficio, porque entrar en el mercado también tenés que entrar a competir, ¿no es cierto? Entonces, teniendo esas opciones va a favorecer mucho al Paraguay para el beneficio de Paraguay. ¿Y qué opinas de la apertura de un mercado eléctrico? O, por ejemplo, lo de replicar la experiencia de Clipsa a las colonias nonitas, por ejemplo, en el Chaco. Sí, sí. Eso podemos hacer. Bueno, mi experiencia teórica en los modelos del mercado eléctrico no importa primeramente hablar de una empresa privada o empresa pública. Lo importante acá es que se administre bien. Nosotros no tenemos buena experiencia con Clipsa, por ejemplo. No tenemos. No tenemos buena experiencia. Hoy en día todos estamos subsidiando a Clipsa. Clipsa, por una orden judicial, en este momento está pagando una tarifa por debajo del costo de generación. Nosotros estamos comprando en promedio $29 de las centrales binacionales y por una orden judicial estamos vendiendo en promedio a $22 a Clipsa, ¿verdad? Es Entonces, decir, ahí hay un todos nosotros sí. estamos subsidiando. Es decir, tiene que existir para que se pueda abrir un mercado, tiene que existir definitivamente madurez en todos los aspectos para que eso ocurra, ¿verdad? Entonces, yo no creo que para un mercado de Paraguay sea, digamos, conveniente abrir a nivel de transmisión y distribución. A nivel de generación, sí. Yo creo, inclusive, se aprobó una ley este año de la ley Energías Renovables No Convencionales, donde tienen 4 figuras, que está en proceso de reglamentación, donde tienen 4 figuras, ¿verdad? El generador, en base a una necesidad, de acuerdo al plan maestro de la ANDE, puede licitar la ANDE, ¿no es cierto? Y el sector privado puede invertir y vender para que la ANDE pueda distribuir. Ese va a estar está en la ley, que está en proceso de la reglamentación que nos está apoyando la gente del Banco Mundial, ¿verdad? Y el otro está la figura de autogenerador, donde un cliente pueda generar en su casa, en solar o la forma que quiera, y lo que sobra pueda inyectar al sistema eléctrico paraguayo a nivel de distribución en base a una tarifa ya definida por la ANDE. Y el otro, el cogenerador, donde una industria dentro de su proceso industrial pueda generar energía eléctrica y lo que no utiliza pueda vender a la ANDE. El caso de Paracel. Sí. Paracel, por ejemplo, va a tener una central térmica de 220 megavatios de potencia, es la misma potencia que la central Acaraí, y 100 megavatios va a vender a la ANDE, ¿verdad? Entonces, eso prevé también esta ley que ya está en proceso. Ese tipo de apertura de mercado estamos de acuerdo. Estamos lo otro en la distribución, lo que no coincidimos. Así ¿verdad? mismo es. Por la experiencia Clipsa, que en principio nosotros creíamos que era una experiencia positiva en el sentido de que allá donde opera te dicen, acá no se corta nunca la energía, acá tenemos, no hay nunca problemas con el servicio de energía eléctrica. Pero ahora nos enteramos, había sido que por una orden judicial ellos ya reciben el precio de la energía muy por debajo. Eso además se justificaba en una época en que no había distribución en Villarrica. Es como la guatería. Es como que mañana no hay agua en una zona de Fernando La Mora, zona sur, y hay una guatería y llega la ESAP y diga, no, en la guatería tiene acá el monopolio del agua, lo lamento, no pueden traer ESAP. O sea, se entendía hace 30, hace 20, hace 50, no sé cuántos años tiene esta empresa, que hubiera una distribución, una generación inclusive en su momento de electricidad, porque estaba en una zona que no llegaba. Pero hoy con estas cuestiones no tiene sentido que haya un tercero haciendo esto. Y por otro lado también es un modelo que no se puede considerar válido porque solamente atiende una zona urbana. Y el país tiene zonas urbanas, zonas rurales. Y también, ¿por qué no se corta la energía eléctrica en Clipsa?
¿quién suministra la energía a nivel de transmisión? Es la ANDE. O sea que ellos compran a nivel de transmisión y redistribuye en la zona urbana, ¿verdad? Entonces, cuanto más el nivel, digamos, de consumo centralizado, es más fácil la distribución, ¿no es cierto? Entonces, no es un modelo válido. Para mí es claro, el nivel, a nivel de transmisión y distribución y comercialización tiene que estar a cargo de una empresa del Estado y, lógicamente, considerando que uno de los desafíos es la generación, puede estar participando el sector privado y un modelo que realmente puede ser muy factible, el modelo de Uruguay, por ejemplo, ¿verdad? UTE Uruguay sigue siendo una empresa del Estado y es similar a la ANDE. Es responsable de la generación, transmisión, distribución y comercialización, pero sí existen generadores privados que le está vendiendo a Uruguay, o sea que a UTE, ¿verdad? Es un modelo muy parecido que se puede implementar también en Paraguay. Tengo que hacer una pausa cortita. A la vuelta seguimos hablando con el ingeniero Félix Sosa, presidente de la ANDE. Pausa, ya venimos. Seguimos en Caro Cruz, Pipo. Estamos tomando un Marqués de Casa Concha, de Concha y Toro. Riquísimo, de Viña Valle del Maipo, Cabernet Sauvignon, espectacular. Por supuesto, de Ramírez Díaz Espada, como siempre, nuestras copas y vasos de Casamingo. Y nuestro bocadito de Don Julián, acá sobre los mejores bocaditos de Asunción y de Lambaré. Muchísimas gracias. Y aprovecho, como todos los domingos, para agradecer a Gilardini. Gracias, Gilardini, por esta camisa, por el saco. Gracias a Gilardini. Está el presidente de la ANDE. Este año, presidente, Itaipú canceló su deuda histórica y la tarifa se redujo, tema sensible, ¿verdad? La tarifa se redujo nuevamente. ¿Por qué no se puede bajar también el precio al consumidor final como lo hizo Brasil? Brasil no redujo la tarifa para el cliente final, ¿no? Se redujo la tarifa de repase para la distribuidora. Coincidentemente... ¿Y esta reducción del 20% cuando estaba Bolsonaro que anunció que era? ¿Cuándo se dio la...? No, lo que anunció fue la reducción de la tarifa en generación en Itaipú. Justo en esa época Brasil tenía... En Brasil existe las banderas tarifarias, ¿verdad? Entonces, cuando ocurre un problema de crisis hidrológica, actúan, o sea que funcionan o accionan las centrales térmicas. Y las centrales térmicas, al operar, lógicamente encarece la generación de energía. Entonces, ese costo adicional en generación se repasa a los clientes. Y dependiendo del nivel de generación más cara, del nivel de generación térmica, tienen 3 fajas de bandera, ¿verdad? La bandera amarilla, la bandera roja y la bandera más alta. Entonces, justo cuando ocurrió eso, se mejoraron las condiciones hidrológicas, entonces se redujeron la generación térmica, entonces se volvió a su tarifa normal, pero en ningún momento fue debido. Es fluctuante. Es fluctuante de acuerdo a la generación térmica. Se repasa, se carga a los clientes ese costo adicional de generación. Eso es lo que ocurrió en Brasil, ¿no es cierto? Entonces, principalmente estoy hablando debido a ese anuncio que se había realizado, ¿verdad? Entonces, eso se malinterpretó o por desconocimiento tal vez, ¿verdad? Entonces, el caso de la generación, para mí es muy importante lo que está tocando. Para mí es una oportunidad única que tiene Paraguay al pagar toda la deuda de la Itaipú Binacional. Y tenemos que recordar cuál es el objetivo principal del presidente electo: generar mano de obra e industrializar el país. Ese es el objetivo principal, por eso él mismo está haciendo campaña fuera del país para atraer inversionistas, ¿no es cierto? ¿Y cuál es el activo principal que tiene la ANDE? Quiero decir, el Paraguay, la energía eléctrica, limpia y renovable. Entonces, ¿pero qué nos sirve a nosotros tener en las centrales hidroeléctricas y no tenemos las líneas de transmisión y distribución adecuadas para poder usar nuestra energía justamente para generar mano de obra de calidad en Paraguay? Entonces, acá la ANDE es fundamental para el propósito del presidente electo de generar mano de obra en Paraguay a través de la utilización del activo que tiene Paraguay, cuál es la energía eléctrica. Entonces, la compra de potencia de Itaipú Binacional
incluyendo inversiones, representa 30 a 35% del costo total, ¿no es cierto? Entonces, es parte importante del costo, pero no es todo. Entonces, al tener ya una tarifa muy competitiva, pero también es importante recalcar que además de tener buena calidad, el Paraguay tiene que seguir manteniendo una tarifa competitiva de energía eléctrica para poder atraer inversionistas. Entonces, digamos, esa diferencia, esa reducción en la compra de potencia y la Itaipú Binacional le permite tener más margen a la ANDE para poder realizar más inversiones en infraestructura eléctrica, tanto en transmisión como distribución, y tener el servicio, las instalaciones en condiciones, esperando justamente los inversionistas que estoy seguro que va a llegar. Y actualmente tenemos como decía, 6.5% de crecimiento vegetativo de consumo eléctrico en Paraguay. Pero si es que llegan mucha cantidad de inversionistas para usar la energía, para generar mano de obra, ese porcentaje puede acelerarse. Entonces también se tiene que acelerar la ejecución de las obras previstas en el plan maestro, pero puede haber un nuevo escenario con la venida de los industriales en Paraguay. ¿Qué va a pasar con Yacyretá? Es cierto, son igual un actor protagónico en ese escenario. No sé si es factible replicar ese acuerdo Cartes-Macri, Macri-Cartes, para buscar un arreglo financiero a Yacyretá. Es fundamental, Jorge. Yacyretá tiene que resolver su sistema financiero. ¿Por qué la ANDE compra el 85% de la Itaipú Binacional? Porque las reglas son claras. El 85% del suministro de energía eléctrica al sistema interconectado nacional se realiza a través de Itaipú y no de Yacyretá. Desde Itaipú el 85%, porque las reglas son claras. Solamente el 11 a 12% en promedio estamos trayendo de Yacyretá. ¿Por qué? Porque no existe una tarifa definida. Ellos nos envían una tarifa y nosotros le pagamos otra tarifa. ¿Por qué? Porque la nota reversal 92 no fue aprobada en el Congreso paraguayo y el acuerdo Macri-Cartes no fue aprobado el lado argentino. Entonces, para mí es un tema fundamental y personalmente el presidente electo me había comentado de que él personalmente va a trabajar para que una vez por todas se arregle la situación en Yacyretá. Es fundamental. Estamos bicicleteando con eso, pero hoy yo creo que están dadas las condiciones. Aprovechando la coyuntura política, esto tiene que pasar indiscutiblemente por el Congreso, ¿verdad? Y ahí hay un escenario hoy político acorde, ideal para avanzar en esto, no por una cuestión de capricho. La situación financiera de Yacyretá tiene que arreglar, no podemos seguir pateando para adelante por eso mismo que estás exponiendo. Definitivamente, porque nosotros, por ejemplo, todo lo que recibimos de Yacyretá, como decía, por un lado, por cuestiones legales, nosotros no podemos pagar más de la tarifa que nosotros pagamos, pero por otro lado, Yacyretá está anotando a algún lado que inclusive que la ANDE le está debiendo, ¿verdad? Entonces no sabemos en qué va a terminar. Pero el Congreso paraguayo eso ya aprobó la nota reversal, el acuerdo Cartes-Macri, y lo que faltaría la aprobación del lado argentino, ¿verdad? Que reitero, estoy seguro que se va a trabajar en eso y para que de una vez por todas también se pueda definir cuál es el destino de Yacyretá, que es muy importante para nosotros, ¿verdad? Sí. Principalmente por lo que hablamos que la generación a mediano plazo puede tener inconvenientes si es que no trabajamos en eso, ¿verdad? Veía una publicación periodística el otro día y quería aprovechar esta entrevista para preguntarte si es cierto que la ANDE paga una tarifa que es superior a la de Itaipú. No. No es cierto. No es cierto. Incluso que se aplica todavía la nota reversal del 92. No, estamos hablando de Yacyretá. Sí, de Yacyretá. No, Yacyretá nosotros estamos pagando $22.61 megavatio hora. Y la tarifa y la factura que envía Yacyretá es mucho más. ¿Por qué? Porque la tarifa no está definida. Nosotros podemos pagar solamente esa cantidad debido a que nos fue aprobado la nota reversal. Ahí es donde decís que hay diferencia. Hay diferencia, pero nosotros estamos pagando menos. Estamos pagando menos. Así, estamos pagando menos de las facturas
de la factura que ellos nos envían. Al revés, entonces, me dijeron Al que era revés, más. al revés. Entonces, al revés, nosotros estamos pagando menos de lo que ellos nos dicen que tenemos que pagar. Así mismo es, Ah. así mismo es, así mismo es. Y por otro lado, tenemos que recordar que en la Itaipú Binacional nosotros tenemos una preferencia de la utilización de la energía excedente debido a un arreglo en su momento que se había realizado en la Itaipú Binacional. Tampoco fue gratis, ¿verdad? Ambos países nos beneficiamos, ellos por un lado y nosotros por otro lado. También termina la vigencia ahora en el año 2023, pero estoy seguro que ese es uno de los temas también que se va a tratar en la revisión del anexo C. Y también lo que nosotros vamos a proponer es que mientras no se decida el nuevo anexo C, siga vigente el acuerdo operativo, que es muy importante también para el país y principalmente para la ANDE. Añacuá, ¿cómo beneficia a la ANDE? Porque tiene algunas características especiales Añacuá, que no es una generación permanente, sino que es una generación de picos. ¿Cómo funciona el tema de Añacuá para Paraguay? Y siempre va a ser muy importante, va a inyectar en total la potencia total de la central hidroeléctrica Añacuá llega a 270 megavatios de potencia. Para tener una idea, Caraí es 220, que va a tener 270 y lógicamente es el 50% Paraguay y 50% Argentina, y siempre cualquier generación adicional es muy importante para nuestro país. ¿Cuál es el escenario ideal? El presidente de Santiago Peña llegó ayer, sábado, llegó del Brasil. La segunda reunión con el presidente Lula da Silva, además de estas reuniones con los empresarios, ¿verdad? Porque nos decía también él, nosotros pensamos que con Brasil solo tenemos para hablar Itaipú. Es cierto, es lo más importante para nosotros. Así para es. Brasil no es lo más importante, pero para nosotros sí. Pero independientemente de eso, se hablaron de otras cuestiones que tienen que ver con eso que mencionaste, hacer los contactos para que vengan industrias a instalarse acá. Y lanzó una frase del presidente Peña, dice, como nunca antes vamos a lograr acuerdos con el Brasil en beneficio del Paraguay. Por la relación, hay muy buen feeling de Peña con Lula. Sí, Aquella reunión, la primera que tuvieron, que iba a ser de media hora, se extendió 1 hora y media. De vuelta, Lula tenía un problema de salud, dijo, no importa, yo le tengo que recibir a Peña, le cambió para el día siguiente. ¿Cuál es el tema de la revisión del anexo C? Se va a definir obviamente en las altas partes, Así mismo entre es. los dos presidentes. Así mismo es. Si te llamas Santiago Peña, presidente de la ANDE, con experiencia de años en la institución, ¿cuál es el escenario ideal? Lo que no va a significar que acepte Brasil, pero ¿cuál va a ser el escenario ideal para Paraguay en el tema revisión del anexo C y en el tema Itaipú? Existen varias propuestas, inclusive digamos, en base a un análisis que se había realizado con 4 grupos de trabajo que se había conformado con varias instituciones, y estoy seguro, y que se había entregado a la Cancillería Nacional. Estoy seguro que esa información va a servir son indicativos, ¿verdad? Estoy seguro que eso va a servir de base para una buena toma de decisión. Para mí se tiene que pensar a largo plazo, ¿verdad? Tengo que pensar a 30, 40 años nuevamente de las decisiones que se va a tomar. Y uno de los temas que se había tocado, y estoy seguro que tiene interés de ambas partes, es el aumento de la generación de Itaipú. O sea que Itaipú puede servir para volver a aumentar aún más la generación a largo plazo. Por ejemplo, instalando paneles solares en el embalse, inclusive, ¿por qué no pensar en otras centrales hidroeléctricas aumentando la potencia de Itaipú? Para mí hay varios, pero un factor muy importante, porque nosotros estamos hablando de que necesitamos a mediano plazo nuevas generaciones. Por otro lado, para mí lo más importante es que el Paraguay tenga la libre disponibilidad de lo que no usa todavía. Es fundamental. ¿Por qué? Porque al tener opciones de lo que no utiliza, sabiendo y aclarando de que lo más importante para Paraguay es que utilice la energía para generar mano de obra en Paraguay. Eso es lo más importante, porque le vamos a dar valor agregado. Pero lo que no utiliza todavía, porque no se puede utilizar de un día para otro,
el Paraguay tiene que conseguir colocar de la mejor manera posible, ¿verdad? Porque muchas veces nosotros insistimos de que la tarifa Itaipú no baje. ¿Por qué? Porque el mayor porcentaje todavía está llevando Brasil. Nosotros estamos contratando hoy en día el 35% y el 65% de nuestra parte estamos cediendo. Entonces, al bajar la tarifa, lógicamente le va a afectar más a Paraguay. Pero yo estoy de acuerdo que la tarifa tiene que ser competitiva. O sea, que tiene que ser la más baja de la región, pero lo que nos sobra tenemos que colocar de la mejor manera posible. O sea, que ese 35% sea baja la tarifa. Y ahí cuando decís colocar de la mejor manera posible, tiene que ver con eso que hablamos al inicio. Así mismo. La necesidad de hacer esas modificaciones, porque hoy no podemos nosotros disponer que la ANDE o un intermediario venda la energía que produce Itaipú de manera directa al mercado brasileño. Ya pone una modificación, pero no te reversal. Así mismo, eso es fundamental. Sí. Para mí ese es un tema fundamental que no tiene nada que ver con la revisión del anexo C, porque eso es el tratado. Entonces, pero estoy seguro que paralelamente eso se va a plantear. Ya hablaste con el nuevo director, con el no nuevo, futuro, eso no es nuevo porque ya es viejo Justo Zacarías, ¿verdad? Pero futuro director de Itaipú, con Luis Benítez, ¿ya tuviste oportunidad de dialogar con ambos? Sí, con el ingeniero Justo Zacarías sí, tengo una relación de amistad, es mi vecino en Ciudad del Este, sí, es que ya estábamos hablando al respecto de estos puntos fundamentales, principalmente el tema de la definición de la tarifa y el tema del acuerdo operativo para el año que viene, porque acá existen dos decisiones muy importantes. Por un lado, ahora en septiembre se tiene que iniciar la negociación de la fijación de la tarifa para el próximo año y también la vigencia o no del acuerdo operativo. Paralelamente, tiene que empezar el trabajo de revisión del anexo C, que puede llevar más tiempo. Lo que queda claro es que sí, que tenemos entonces una hoja de ruta, porque viste que se ha instalado de que supuestamente sobre el tema de la revisión del anexo C no teníamos lo absolutamente nada, que estamos perdidos, desatinados, a diferencia de que Brasil, sabemos la experiencia, la influencia que tienen ellos y que nosotros tenemos una hoja de ruta en ese sentido. Tenemos las informaciones técnicas de estos 4 grupos de trabajo que se había conformado con varias instituciones, la ANDE, Itaipú Binacional, Banco Central, Hacienda y otras instituciones más. Lógicamente que el nuevo presidente seguramente va a considerar esas informaciones y lógicamente actualizar o agregar informaciones que crea conveniente y puede tener otra visión, ¿no es cierto?, de lo que puede hacer la revisión del anexo C, con el nuevo equipo de trabajo que va a conformar, ¿verdad? Cerramos con esto. Yo sé que el presidente Santiago Peña te dijo, mira a la cámara, decirle a la gente la verdad. O yupita por el precio de la energía. No, eso no puede ser. No yupimos ahí. No, nosotros siempre decimos de que la tarifa debe ser competitiva en Paraguay para atraer inversionistas. Dentro de esa lógica, lógicamente vamos a trabajar. Lo que también queremos presentar en base a las conversaciones que tuve con el presidente, que tenemos que buscar la forma de beneficiar a los sectores vulnerables y también al sector productivo. Vamos a presentar una nueva estructura tarifaria para que principalmente el sector productivo pueda utilizar la energía en horario de valle, es decir, tarifa horaria. Entonces, los clientes que puedan utilizar en horario de menor consumo tenga el beneficio mayor de los clientes que utilice fuera en horario de punta de carga. Clarísimo, entonces, está bien. Dale, ingeniero, que mucho tenés por delante, ¿verdad? El año Definitivamente. clave de negociaciones, de acuerdo, de proyección, eso que dijiste, hay que mirar a largo plazo, ¿verdad? Así Eso es. se trata, ¿verdad? Porque siempre hablamos con Pipo, ¿verdad? Todos siempre decís, esto se agota, esto se agota. Así Tenemos que es. empezar a mirar nuevas formas de generar energía, ¿verdad? Esto se va a agotar y hay que planificar mirando para adelante. Gracias, Definitivamente. ingeniero. Muchísimas gracias por la invitación, a la orden de siempre. Pipo, nos vamos. Gracias por acompañarnos. Nos reencontramos el próximo domingo, si Dios quiere. Buenas noches.